ya en vuestros sitios. Y nada, vamos a continuar la mañana, que además tenemos una nutrida mesa de representantes de Scraps, todos ellos muy expertos y especialistas y grandes luchadores porque, bueno, pues porque esta labor tan importante pues, se lleve a cabo, ¿no? Antes me habéis preguntado en el café, hay algo que no he dicho y es, perdonad mi cuña publicitaria, pero el Congreso Nacional del Medio Ambiente, me parece muy mal que no lo sepáis, es del 30 de noviembre al 3 de diciembre, insisto, paso lista. Así que nada, que muchas gracias. Pues nada, hoy vamos a hablar un poco sobre distintas temáticas relacionadas con esta figura tan interesante que es la responsabilidad del empleado productor y qué menos que con una de las agentes más importantes de la RAP, ¿no? Dentro de la RAP. Yo siempre que digo que la RAP es de todos, aunque los Scraps seáis unos agentes, pero también un poco para poner en relevancia de que la RAP nos aúna a todos de alguna manera y a los agentes, ¿no? Y vosotros sois pieza clave, pero no única, pero no en el sentido de haceros de menos, sino todo lo contrario, saber que esto pues requiere de la colaboración de todo el mundo y es lo que hemos hablado de que es complejo, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, os voy a presentar porque si no, directamente, pero bueno, tenemos a Pilar Arrayas, directora de Carton Circular, a Sandra Anguiano, directora de Asuntos Públicos de Ecovidrio, es que nos han cambiado el orden, y a Joan Ros, director general de Envalora, a Eduardo Lecea, director general de Genci, a Laura Sanz, de Siria, directora general de Implica, y a Carmen Sánchez García de Blas, presidenta de Procircular. Yo creo que todos les conocéis ampliamente. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de algo que se ha hablado en la primera parte de la mañana, ¿no? Que es este reglamento europeo que está en marcha de 2025, pero que muchas de sus determinaciones se ponen ahora en marcha, ¿no? En una fecha tan particular como agosto de 2026 y que varias de sus determinaciones, aunque luego tiene escalonadamente, ¿no? Se van activando distintos objetivos, pero ahora hay, digamos, una puesta en marcha importante. Y esto lo hacemos en el entorno o en el marco español, donde ya hay un Real Decreto, ¿no? Previo de envases y que está en revisión, como se nos ha dicho, y todavía pues, hay cuestiones que adaptar entre uno y otro, ¿no? Ha habido mucha discusión si este Real Decreto tenía que haberse hecho, tenía que haber esperado. Yo soy de la opinión de que por lo menos hemos avanzado en ciertas cosas y nos ha permitido estar en mejor situación, ¿no? Aunque ahora mismo nos genere mucha incertidumbre algunas cosas, porque la seguridad jurídica siempre es esencial e importante para todos, sobre todo los scrap que tienen que asesorar a las empresas, tienen esta función adquirida, por lo menos, y de interpretación de la norma cuando no son la parte de la administración, ¿no? Y hacen de ese puente y eso genera siempre incertidumbre. Entonces, bueno, quería en ese sentido empezar contigo, Sandra, como uno de los scraps clásicos de mayor recorrido en este país y con tu visión de cómo crees que se debe abordar esta armonización que aún falta, ¿no? Entre el reglamento europeo y la normativa española. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo tengo dos cuestiones fundamentales que de hecho se han puesto de manifiesto en la mesa anterior y que para mí son primordiales, por supuesto, más allá de esa armonización que desde el punto de vista de empresa me parece que es muy necesaria en la medida en que garantice competitividad de las empresas cuando nuestras empresas compiten en el mercado europeo, y esa es una cuestión primordial, y también la seguridad jurídica por esos encajes, no solo del Real Decreto actual, con lo que va a entrar en aplicación el 12 de agosto, lo que venga del nuevo Real Decreto, sino incluso esos tiempos que se tiene previsto el Reglamento Europeo a través de actos delegados, porque no todo entra en este verano, sino que va escalonado, ¿no? Entonces, tanto el garantizar esa competitividad de todo lo que es cadena de reciclado o cadena de gestión y, por supuesto, envasadores y seguridad jurídica, para nosotros nos parece que debe ser esa premisa como punto de partida. Y las dos cuestiones fundamentales, por ir muy al grano, son uno, el tema de la corresponsabilidad. Yo creo que el Real Decreto
reflejaba muy bien cuáles son las obligaciones de los sistemas colectivos, nuevas obligaciones tanto individuales y a través de los sistemas para los envasadores. A nosotros además nos parece que estaba muy bien enfocado en cuanto pone el foco en la recogida separada, por cierto es nuestra razón de ser, pues aumentaban los objetivos como no podía ser de otra manera. También aumentaba esa responsabilidad financiera, pero con unos criterios que desde nuestro punto de vista son muy importantes de eficiencia, de proporcionalidad, del objetivo que se persigue, ¿no? Pero nos parece que hay que reforzar también la corresponsabilidad de administraciones y la corresponsabilidad del poseedor, en nuestro caso es el ciudadano y el hostelero, que al final son los que tienen que llevar su envase al contenedor para que se active esa rueda del reciclaje. Entonces, para nosotros es fundamental que la norma bueno, pues baje desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, que son las entidades locales las que tienen esa competencia de gestión municipal, que se garantice que haya una separación obligatoria en términos de ordenanza, que haya los recursos necesarios para supervisar que eso se está haciendo y sino que se tomen las medidas correctoras o incluso las sanciones, porque si no, no todo puede ser a base de responsabilidad financiera, ¿no? Y los costes se tienen que mantener en esos criterios de eficiencia y proporcionalidad. Y vendrán nuevos costes y seguirán subiendo porque el objetivo cada vez es mayor y bueno, pero eso no lo podemos perder de vista. Y luego la otra cuestión que también se planteaba en la mesa anterior es la regulación de la competencia, porque desde nuestro punto de vista, y yo creo que ahí todos hablamos de muchas cuestiones en las que estamos alineados, pero desde luego hacen falta unas reglas claras para que sepamos bueno, cuál es nuestro ámbito de actuación, las responsabilidades, para que haya ese fair play, me parece fundamental. Y Planel mencionaba antes, que yo creo que luego el nombre es lo de menos, pero es ese, desde nuestro punto de vista esto, un organismo supervisor, y creemos que tiene que ser público, que garantice el cumplimiento de los que estamos operando, porque nos parece que eso es lo que nos va a permitir que efectivamente todos hagamos la mejor gestión de los residuos. O sea, lo que no podemos perder de vista es que también esta competencia tiene que perseguir, entre otras muchas cosas, una buena gestión de los residuos y un cumplimiento de los objetivos. Y esas serían como las dos cuestiones fundamentales. Pues muy buenos los dos puntos, ¿no? En el primero me has hecho recordar lo difícil que es el tema sancionador, ¿no? En residuos en general, bueno, en general en toda la política ambiental, pero en residuos particular, ¿no? Y es verdad que no debe ser la principal herramienta, hay que intentar ir a otras, pero al final pues no cabe, ¿no? Y eso al ciudadano y demás, y ya con las tasas se ha levantado que se ha levantado, y los poderes públicos pues nos cuesta, ¿no? Y a ver, eso como entre todos lo podemos arreglar, pero siempre es una cuestión pendiente y entiendo lo que dices, ¿no? Y bueno, sobre el órgano regulador es algo que hemos hablado y que seguiremos hablando, y hay que tener en cuenta que también otros sectores, o sea, la energía lo tiene con la CNMC, a veces quieren que esté separado para que no esté mezclado, y el sector del agua está como vosotros, ¿no? Pidiendo también una regulación en tarifas del agua, es otro sector, es otras aplicaciones, hay otras, pero hay algo en común que es que también lo solicitan, ¿no? Y porque ven que no avanza suficientemente y que hay que regular, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que pongo encima de la mesa porque también está bien a veces compararse adecuadamente, pero con otros sectores, ¿no? Bueno, pues yo te quiero trasladar la misma pregunta, realmente cómo lo ves, además en Scrap, en este caso lo contrario, de los que habéis nacido recientemente, además muy pegado al sector industrial, que creo que también es importante porque es una de las novedades, un sector industrial además profesionalizado, o sea que tiene otras componentes, otra mirada, y nos gustaría pues saber tu opinión. Muy buenos días a todos. La verdad es que el punto de vista desde el sector industrial y la parte de comerciales que manejamos nosotros, que también está muy relacionado con la actividad industrial, pues el punto de vista es distinto, ¿no? Por supuesto, en todo lo que tiene que ser la transposición o la incorporación del reglamento europeo y la adaptación del futuro Real Decreto, pues es importante que fijemos esas normas y esos objetivos y que sean coherentes y que sean alineados exactamente a lo que dice el reglamento europeo. Esta es la primera parte que nosotros defendemos.
Luego, lógicamente, va a tener un impacto por habernos adelantado y hay un aspecto muy significativo en la definición del productor, especialmente para envases de transporte, cuyos fabricantes deben asumir la responsabilidad ampliada del productor. A nuestro entender, estaba bien planteado en España. Esto ya lo habíamos hablado a nivel europeo con otros sistemas cuando se estaba planteando en que el productor, conforme a la adaptación del PPWR, fuese el fabricante del envase. Y recuerdo perfectamente con los compañeros franceses la problemática que hay para luego acabar de definir si ese envase acaba en un canal comercial, industrial, donde tenemos que atender esa primera parte que nos toca, que la ley nos dice muchas más cosas. Es decir, la RAP llega a muchos más sitios, no se limita a me declares, financio o organizo parcialmente y me escapo. ¿No? La RAP va mucho más allá y la normativa va mucho más allá. Entonces, lógicamente, vivimos con esa incertidumbre. A la vez, vivimos con cierta, digamos, no tranquilidad, pero sí confianza en lo que hemos ido construyendo. Desde el inicio tuvimos muy presente lo que era el PPWR, lo que significaba, incluso ya cuando autorizamos con nuestra autorización definitiva desde noviembre del 2024, pues los modelos que estábamos veíamos que eran modelos que eran robustos frente al cambio que se pudiese producir. Es cierto que luego, como digo, ha cambiado la figura del productor. Entonces, en esa parte lo vivimos con atención, con mucha comunicación, con mucha información hacia nuestro adherido, pero con la confianza de tener unos modelos operativos robustos frente al Real Decreto y frente a la adaptación que viene con el Reglamento Europeo. Qué difícil son las definiciones, y qué claves. Ese artículo, a veces 2, 3 de las leyes que son tan claves y que son necesarias para dirimir jurídicamente las cosas, pero que también complican luego la comunicación, porque luego no hay quien entienda los términos, ¿no? Cuando uno los quiere comunicar, pero requiere todos esos matices para que realmente se apliquen. Voy ahora contigo, Laura, un poco con la misma pregunta, pero en tu caso, ¿no? Como hay más exigencias en términos de reciclabilidad, de contenido reciclado y de reutilización, y en eso también pues sois expertos, pues, bueno, de tu perspectiva general, no te quiero impedir que comentes otras cosas, pero sobre estos aspectos, ¿cómo ves la armonización entre ambos instrumentos? Recopilando un poco la información que habéis dicho y diciendo también, a lo mejor respondiendo a esta primera pregunta de si era bueno haber tenido el REDERE o no era bueno, para mí me parece que es bueno. Es decir, el hecho de ir dándonos las cosas dosificadas para ir adaptándonos, porque en el REDERE, cuando no existía el PPWR, decíamos solamente hay 50.000 productores de producto adheridos. Jolín, ahora ya hay 50.000 que saben lo que tienen que hacer. Entonces, ya hemos pasado una fase de que ya sé que esto es una obligación, ya sé lo que tengo que hacer y vamos a pasar ahora a la legislación 2.0, que creo que por un lado, hablando positivamente, va muy en línea de lo que siempre se ha querido, que es responsabilizar al que tiene potestad de hacer algo con ese envase para hacerlo más reciclable, más reutilizable y demás. Entonces, se vio en el REDERE que la figura más idónea era directamente el envasador, como ha contado esta mañana el representante del Ministerio, pero después se ha visto que efectivamente en ciertos envases genéricos, como lo de transporte, pues a lo mejor el envasador no tiene nada que decir y tienes que ir aguas arriba a pedirle explicaciones. ¿El problema cuál es? Que es que nosotros hemos evangelizado, digo yo, a unos productores de producto que hay que decirles que esta parte no les toca, que les toca a otros que no tenían conocimiento. Entonces es un poco frustrante porque vuelves un poquito para atrás y explicar lo que digo es difícil. Entonces nos hace falta, como bien han dicho, cierta seguridad, ciertas aclaraciones que suponemos que vendrán con el nuevo REDERE y todos estaremos claros, pero claro, hay una diferencia de tiempos que nadie nos va a librar. De aquí hasta final de año va a haber una indefinición y yo muchas veces cuando me preguntan en las webinars que hacemos hay cosas que no puedo responder a ciencia cierta porque no lo sé. Pero sí que creo que, y por hablando de la reciclabilidad, que es algo súper importante, se va a empoderar también a la parte que ha dicho Sandra del consumidor. Es decir, tú al final al consumidor tienes que poner las cosas súper sencillas. Y esto, el tema de las letras, los hemos aprendido en los electrodomésticos, parece absurdo. Pero si nosotros queremos que el consumidor elija un envase u otro por la reciclabilidad, por y demás, tenemos que mostrárselo de manera muy sencilla, no de manera más escondida. Entonces yo creo que por un lado, siendo positiva con el PPWR, creo que va a ir en línea de los objetivos que se quieren conseguir, siempre y cuando seamos súper ágiles y súper hábiles para, en este periodo de transición, decir mensajes correctos, y eso choca con lo que ha dicho esta mañana Ana. Es decir, que en el fondo al final los scraps estamos en competencia, fenomenal, pero tenemos puntos de vista diferentes o interpretaciones diferentes y puede ser que informemos hacia abajo de manera diferente y eso puede ser el problema. Entonces, muchas veces mensajes claros o aclaraciones por parte del Ministerio a ciertos asuntos que nos crean conflicto por diferentes interpretaciones, no por otra cosa,
sería súper conveniente para llegar al año que viene alineados y con las cosas claras. No es que yo le diga a un productor, sí, vente conmigo porque yo sé que, no, pues tienes que ir con otro. Entonces, eso creo que si conseguimos entre todos salvarlos, yo creo que a lo mejor la oficina de coordinación puede ser un lugar adecuado para ponernos de acuerdo, entre comillas, en ciertas definiciones, velará para que al final lleguemos al objetivo. Esa es mi idea. Sí, además entiendo que requiere un esfuerzo porque, por un lado, vosotros estáis percibiendo la complejidad, ¿no? Porque vais aprendiendo de vuestros productores, ¿no? y de las distintas casuísticas que van generándose. Y eso también tiene que emerger arriba al legislador porque tampoco las conocen, tampoco es su misión. Es que no pueden ser supermujeres ni superhombres que lo sepan todo. Igual que a veces hay que ser un superconsumidor y entender de todo para poder elegir ya un producto. Y por otro lado, pues entiendo que esa complejidad tiene que emerger y poder llegar a acuerdos de interpretación, ¿no? Entonces, entiendo que hay un espacio de colaboración, ¿no? de poder aunar las distintas visiones o peticiones que os van haciendo de una forma ordenada para que luego la Administración entienda qué es lo que tiene en manos y en qué le puede dar respuesta o en qué tiene que analizar la respuesta, que entiendo que tampoco puede tener respuesta a toda esa complejidad que vosotros vais viendo. Perdóname que te diga, porque justamente ayer estuvimos, Carmen y yo, en un foro de tema de alimentación y la charla después a la nuestra habló una representante de Floret, ¿no? Y dijo que estaban haciendo muchísimos avances porque, bueno, supongo que a ellos les va la vida. Si no consiguen un envase adecuado, no podrán envasar su producto. Entonces, estuve hablando de las diferentes pruebas pilotas que habían hecho para poder utilizar material compostable, porque no era posible en ciertos materiales obtener los porcentajes de reciclabilidad que pedían. Y decían que no se podía asegurar el suministro de ese material o no había plantas de reciclaje suficientes para esto. Entonces, por otro lado, también esa falta de infraestructura, esta falta de obtención de esa materia prima que dé una seguridad a estas empresas va a ser un gran impedimento, una barrera al cumplimiento. Yo el Scrap, que somos el instrumento, puedo decir tienes que hacerlo. La legislación puede decir tienes que hacerlo, pero si luego la industria no tiene la solución para hacerlo, será imposible. Sí. Es otro tema, efectivamente, que se ha introducido y que va un poco relacionado a lo que hemos hablado. Y entiendo que también son momentos de crisis de ajuste. O sea, hay palancas que se accionan y hasta que los engranajes funcionen estamos en esas transiciones, que si uno lo ve con perspectiva, pues lo ve lógico, pero como estamos en medio de esa transición y sufriéndola, pues lo sufrimos, ¿no? Eso es. Y nos inquieta. Eduardo, voy contigo porque justo con toda la experiencia que tienes y toda la visión que tienes, ¿no? ¿Cómo ves que están respondiendo los Scrap, ¿no? Por eso digo, no solo desde el vuestro, sino con la visión del ecosistema que ya tienes en este entorno de mayor complejidad que estamos viendo, ¿no? y de competencia en eficiencia, como os he dicho antes, pero también en esta complejidad normativa, que entiendo que es optimizable pero necesaria, o sea que esta complejidad existe y ¿cómo lo veis? ¿O qué hay que afrontar para afrontarla, ¿no? Para agarrarla? Me lo preguntas porque soy el mayor. Yo no he dicho nada de mayor. He dicho el mayor, sabiduría, experiencia y visión. Vaya manera de introducirme. Está muy bien. Pero yo quería decir dos cosas antes de contestar a tu respuesta en atención a lo que se ha dicho en la ponencia anterior. Entonces, perfecto. Una, somos sin ánimo de lucro, todos los Scrap, y eso está claro. Entonces, ser sin ánimo de lucro lo único que significa es que seas una empresa, asociación, fundación, lo que no haces es repartir los beneficios o lo que no te has gastado o los dividendos. O sea, no repartes dividendos. O sea, eso es lo único, pero tienes que ser una empresa como el resto del mundo, tienes que ser eficiente, ¿vale? Entonces, aquí es el segundo punto que quería resaltar. Es decir, soy sin ánimo de lucro, tengo que ser eficiente, o sea, no reparto, pero claro, el ser eficiente, o sea, yo si fuese un poco cínico, diría, oiga, administración, pídeme usted lo que quiera, yo pongo las tarifas en función de lo que me pidan y en vez de facturar, yo qué sé, 20 millones de euros, facturo 60. Y luego voy a mi consejo o voy a mis... Digo, oiga, estoy en una empresa que factura 60 millones, mi sueldo tiene que ser más. O sea, quiero decir que aquí o sea, hay una doble lectura. Entonces, quiero decir, nuestro trabajo no es decir no te quiero pagar más porque no te quiero pagar más, porque es que además el que paga es el ciudadano. O sea, luego soy yo el que va a pagar cuando va a la compra o cuando voy a comprar lo que sea. O sea, que el Scrap no saca el dinero o sea, lo saca
del ciudadano que soy yo, o sea, quiero decir, y lo va a pagar él como ciudadano, ¿no? Entonces, esos dos conceptos parece que no queremos pagar y que como somos sin ánimo de lucro, pues no sé lo que somos, pero esas dos cosas. Y luego, en lo que cómo lo estamos entrando. Entonces, a mí me gustaría decir dos cosas. Estamos ante un gran cambio legislativo, hay un montón de enorme profundidad y luego además que está evolucionando muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos el Real Decreto 1055, ahora tenemos un reglamento que entra el 12 de agosto, tenemos un nuevo Real Decreto que va a salir pues, por adecuarse al Real, y luego encima tenemos el tema de los actos delegados, ¿vale? Entonces, montón de normas. Y ya nos han estado explicando la Administración y encima dicen pues, que no había, o sea, que no hay consenso, que hay interpretaciones y que hay un montón de cosas. Entonces, lo primero que quería decir es que hay unas 49.000 empresas que están cumpliendo, que ante esta avalancha normativa lo que tienen básicamente es incertidumbre, porque no lo saben. Pero es que luego además tenemos por encima de 100.000 empresas que no están ni en el RPP. O sea, ¿qué es lo que pasa con estas? Que tienen desconocimiento. ¿Por qué? Pues porque claro, llega una norma que te dice, oiga, usted es productor de producto, es envasador, y dices tú, joder, pues si yo siempre he vendido lavadoras, tengo taller, lo mío es una peluquería. Entonces, es muy difícil, o sea, es un proceso que lleva mucho tiempo para decir a las empresas que esta legislación les aplica, porque yo vendo lavadoras, yo no soy ni productor de producto, ni soy envasador, ni usted qué me está contando, ¿no? Entonces, dicho eso, claro, al final nosotros, o sea, desde Genci, yo entiendo que todos los demás, o sea, dedicamos un montón de recursos, o sea, el 80% de nuestro tiempo está dedicado a explicar, formar, asesorar y sobre todo traducir una normativa que es compleja, ¿vale?, a lo que es su operativa como empresa diaria, ¿vale? O sea, le tengo que explicar para su día a día lo que significa la norma, ¿vale? Entonces, claro, al final, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo los scraps ahora? Bueno, pues básicamente estamos acompañando, estamos simplificando, ¿vale? Y estamos generando, bueno, pues confianza en el mercado, ¿no? Pero nuestro trabajo es llamar a las empresas y decir, oiga, usted es productor de producto, el tío que me está contando, tal, y explicarle y luego traducir eso a su día a día, ¿eh? Porque claro, el que vende un multitud de tal y le dice, claro, es que ahora el papel de burbujas que tú, eso es envase y entonces usted tiene que ser capaz de identificar y decir, claro, pero si yo no sé ni lo que voy a comprar ni lo que voy a vender, o si necesito un metro lineal o 50. Entonces, quiero decir, estandarizar todas esas cosas y identificar, porque, bueno, quiero decir, una lata puede ser fácil identificar, esto es un envase. Pero, bueno, cuando te metes, entonces, quiero decir, bueno, estamos en ese proceso. Entonces, luego esto hablaremos, pero tiene implicaciones porque uno de cada 4 no está cumpliendo. Y luego los señores de la Administración quieren cobrar el 100%, obviamente, como yo querría, los envases que se generan. Entonces, bueno, estamos en este proceso de indefinición donde estamos regulando con un montón de normas y que los poseedores no son capaces de entender. Entonces, ¿qué hacemos? Pues formar y explicar. No, y desde hecho hay que felicitar a esos 40.000 que ya han entrado porque son unos valientes y ver cómo incorporando esos 100.000 en un proceso de transición, aunque luego tendrá que llegar, como hablábamos antes con Sandra, la inspección. Fíjate, Eduardo, que lo primero que has dicho sobre el coste, que al final se repercute en el ciudadano, que somos todos, ¿no? En el sector del agua lo ven clarísimo desde el minuto 1, porque afecta a medicamentos, sector de medicamentos y cosméticos, y los mayores medicamentos que se venden son los genéricos. Y además lo paga el Estado con el sistema nacional. Entonces, claro, es que va directo, o sea, es el propio Ministerio de Sanidad el asustado, ¿no? Porque es el principal afectado y claro, ahí ya ven que los costes de pagar unas depuraciones, en este caso, afecta radicalmente y directamente a unos medicamentos que no tienen margen, que es que están totalmente y que afecta a un sistema de salud que todos pagamos
y que cuesta mantenerlo, ¿no? Entonces ya desde el inicio tienen en cuenta esa eficiencia ya de inicial. Y aquí a veces pues sabemos que hay más margen, que no es lo mismo, no estamos hablando del mismo producto, pero no sabemos muy bien cuáles son los márgenes, ¿no? Realmente a qué puede afectar a determinadas poblaciones. De ahí hablan de sumarle como modulación a mecanismos de acción social para primar aquellos productos que realmente tengan, ¿no? Tenemos casos similares, ¿eh? En el envase de transporte nos pasa, es un envase de commodity y ahora aplicarle la RAP como a otro tipo de envases es más fácil, pero ese caso también lo sufrimos en la RAP de envases, es decir, para un fabricante de envases se vende al céntimo, quiero decir, y ahí sí que cuenta céntimo por céntimo y estas empresas están jugando sus ventas con la RAP, sí tiene una incidencia directa sobre su modelo de negocio. Bueno, será algo interesante ir analizando cuando se aplique. Vuelvo contigo, Sandra, otra vez, y además hablando sobre estos temas de la competitividad que hablábamos y en la eficiencia y cómo valoras, ¿no?, en esta nueva etapa pues esta competencia, ¿qué implicaciones crees que tiene en este escenario de funcionamiento del sistema, ¿no?, sobre todo para la consecución de estos objetivos de reciclaje? Claro, bueno, pues en tema de competencia, yo creo que hablando de nosotros, de los sistemas colectivos de cara a las empresas, es una cuestión muy positiva porque por una parte le dejamos a las empresas que elijan pues cuál es el sistema que le da más confianza, más seguridad a la hora de cumplir sus obligaciones, de cumplir con los objetivos. Y creo honestamente que todos nosotros nos hemos puesto las pilas en esa vocación de servicio que todos tenemos hacia las empresas, ¿no? Nosotros mismamente pues hemos reforzado los equipos, nos hemos formado más, hemos ampliado nuestro catálogo de servicios, hemos trabajado muchísimo, eso que comentaba Eduardo, de dar muchísima divulgación, explicación de la normativa a las empresas y en esos términos yo creo que es muy positivo. Es verdad que en términos de eficiencia que comentabas tú antes, y al menos en lo que es nuestro ámbito de actuación, que es envase doméstico que tiene una gestión municipal, creo que hay cuestiones de eficiencia que no van a ser tan ambiciosos como se creía, porque al final nosotros operamos en base a unos acuerdos de colaboración con las administraciones públicas, unos convenios donde viene determinado, se mencionaba esta mañana, cuánto tienes que pagar por el flujo de no sé qué, y entonces todos los que tengamos que pagar por ese flujo vamos a pagar esa cantidad y al final, también por aquello de ser entidad sin ánimo de lucro, al menos en nuestro caso el 90% de nuestros costes es operativa, es despliegue de gestión, de campañas y demás, ¿no? Entonces, jugamos con un porcentaje de gastos generales, que es lo que nos va a permitir ese pequeño margen y que ya todos los órganos de gobierno de cada uno se encargan de que pongamos planes de eficiencia, de que controlemos. O sea, que yo creo que ahí tengo mis dudas de que efectivamente podamos mejorar, aunque seguro que hay ámbitos y luego pues a lo mejor la categoría de industriales o la gestión privada pues nada tiene que ver con la municipal. Yo ahí ya pues no lo sé. Sí es verdad que en términos de cumplimiento de objetivos, hacía una mini mención antes, creo que es muy importante que nos aseguremos que la competencia que exista persigue ese cumplimiento de los objetivos. Es decir, que no dejemos de poner el foco en la recogida separada, que no dejemos de hacer los planes necesarios para garantizar que cumplimos los objetivos bien, digamos, y con cierta anticipación, si puede ser, ¿no? Para mí eso es súper importante. Entonces vuelvo un poco a lo que decía antes, que es necesitamos reglas del juego claras y leales para todos y necesitamos un organismo que supervise para garantizar nuestro funcionamiento, que cumplimos con nuestra autorización, que hacemos lo que debemos y que verdaderamente la gestión de los residuos está siendo el core de toda esta actividad. Sí, además que haya esa vigilancia igual para todos, ¿no?, de ese organismo. Eso es. Muy bien, pues Carmen, muy contigo, porque desde Procircular siempre habéis, ¿no?, hecho bandera de esta competencia, ¿no?, y no como fin mismo, sino como herramienta, ¿no?, o como palanca. Entonces, bueno, queríamos saber tu opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Industria Ambiente por invitarnos y bueno, pues vamos allá. A ver, voy a hilarlo, ¿vale? Voy a hilarlo, suscribo todo lo que se ha dicho en la mesa previamente. Nos estamos enfrentando, por contextualizar la complejidad del momento que tenemos, nos estamos enfrentando a un cambio de modelo de producción, de consumo,
esta legislación europea, que nos gusta más, nos gusta menos, a mí, desde luego, el reglamento me parece indigerible prácticamente, pero bueno, lo tenemos ahí. Es la apuesta que hace Europa en un contexto donde hay escasez de materias primas, donde hay que reducir el consumo de materias primas, cuando consumes material tienes que buscarte la manera para que eso sea un recurso y vuelva a incorporarse nuevamente en el ciclo productivo. Entonces, la legislación está empujando a las empresas hacia ese camino. Y es verdad, creo que lo decía Laura, ¿no? No está compasada la velocidad legislativa con la velocidad de las evoluciones tecnológicas necesarias para poder asumir todas esas nuevas obligaciones, ¿no? Entonces, aquí yo diría dos cuestiones importantes. Para que esto funcione, y además afecta de lleno a la competitividad empresarial, o sea, las empresas que no cumplan con todo lo que dice el reglamento, de aquí a 2030 sus envases no sean reciclables, es que directamente no pueden comercializar sus productos envasados, ¿no? A granel, que no me oiga nadie, pero vamos, productos envasados, o sea, fuera. Entonces, pero claro, no se puede poner todo el peso solamente en el envasador o en el productor que viene hasta ahora. Entonces, eso también yo creo que el reglamento, de una forma compleja y que tenemos que digerir, como digo, pues intenta como esparcir un poco responsabilidades. Y el objetivo al final es que esto afecte a toda la cadena de valor del envase, a los fabricantes, ¿no? Suministradores de materias primas, fabricantes de envases, envasador, distribuidor y luego toda la parte de la aguas abajo de la logística, ¿no? Gestores, recicladores, administraciones. Entonces, aquí la única manera de salir, de sobrevivir a todo esto con éxito, bueno, sobrevivir y éxito no están muy alineados, pero bueno, digamos que si queremos conseguir superar todos estos retos que se nos ponen por delante, tiene que haber una colaboración de toda la cadena y las administraciones, de todos los eslabones implicados aquí. Tiene que haber una estrechísima colaboración y hay que generar, hay que tener una actitud generosa en cuanto a voluntad de compartir visión y generar confianza. Porque claro, lo que no puede ser es que somos muchos los afectados, voy a poner toda la presión al de arriba o toda la presión al de abajo, ¿no? Que esto es como muy humano, ¿no? Decir, a ver si se lo paso a este, se lo paso. No, o sea, aquí tenemos que estar absolutamente todos involucrados. Y ahí hilo con los scrap. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos? Pues que el papel que podemos jugar los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada es un papel muy importante para conseguir integrar toda esa colaboración de todos los eslabones de la cadena. Sandra hablaba de las entidades locales. Las entidades locales, que la verdad, cada vez que se legisla, yo les entiendo, porque es que se legisla, se les carga con un montón de nuevas responsabilidades, pero eso no lleva ni financiación ni recursos acompasados a todas las cosas nuevas que tienen que hacer. Entonces, ostras, es que no pueden, es que muchas veces no pueden abordarlo, y este país tiene más de 8.000 ayuntamientos, 8.000 municipios, y algunos son potentes, pero muchos son que son una persona y media para gestionar todas estas cuestiones. Entonces, los ayuntamientos son una pieza clave y están ahí, y también son una pieza clave para hacer cumplir la norma, ¿vale? Eso también, están cerca del ciudadano, son los que hacen la recogida o los que pueden delegar que hagamos la recogida de los scrap, tienen que estar perfectamente involucrados. Y, claro, ¿cómo podemos nosotros, todos los scrap, ayudar en todo este proceso? Pues decir, oye, acompaño a las empresas, integro, ¿no? Pongo a unos interlocutores en contacto con otros, tenemos un papel neutral, porque teóricamente no estamos queremos que esto salga adelante, tenemos que trabajar la eficiencia, tenemos que ver los costes. Cuando hablamos de gestión municipal, bueno, pues repartir esos costes en función de la cuota de mercado, bueno, una serie de cuestiones. Y la competencia entre scrap puede ayudar mucho al cumplimiento de todas estas nuevas exigencias regulatorias, porque al final los scrap vamos a estar un poco en la carrera, ¿no? de quién es el más creativo y a quién se le ocurren las mejores soluciones, los mejores servicios, el mayor valor añadido a los clientes y también a las administraciones. Porque claro, dices, oye, pues vamos a probar estas cosas nuevas, vamos a ver si esto funciona, vamos... O sea, la competencia al final implica de manera natural a un dinamismo y a una evolución del mercado
que al final conlleva beneficios para todo el mundo. Ahora, eso sí, tiene que estar bien regulada y tiene que ser una competencia leal y todo el mundo tiene que estar haciendo sus deberes y cumpliendo. No puede haber unos con brazos cruzados y otros rompiéndose la cara. O sea, ahí sí que tiene que estar una competencia bien regulada, bien ordenada, puede traer muchos beneficios al mercado y ahí soy optimista de que si conseguimos esta parte importante, vamos a conseguir todo lo demás. Está claro que los envases que tienen que ver más con la gestión municipal tienen este reto de que la realidad española que tenemos es de municipios muy pequeños, la gran parte, ¿no? Y ahí necesitamos que las comunidades autónomas se corresponsabilicen de esas competencias que tienen los municipios. E incluso, bueno, desde Fundación Conama siempre apoyamos a que esa escala de diputaciones provinciales también puede ser interesante en esto de innovar y de crear soluciones creativas en esta parte, a que las diputaciones tengan otro papel mucho más relevante, quizá en este aspecto de soporte y de apoyo, ¿no? Porque es que hay municipios que no tienen más que un secretario para todo, o sea, que ni siquiera hay un técnico, o sea, eso en el mejor de los casos, ¿no? que haya un técnico. Bueno, pues ahora vamos contigo, Pilar, y precisamente hemos pasado a lo doméstico, quería pasar un poco a lo industrial, ¿no? Porque además, bueno, industrial, comercial, entenderme en ese ámbito doble. Y claro, ya había una tradición también de muchos envases que se gestionaban de determinadas maneras y que bueno, pues que tenía ya su forma. Obviamente hay un nuevo entorno que lo amplía, que digamos lo hace más robusto y además en un sistema de competencia, ¿no? ¿Cómo ves esta transición, ¿no? También de lo que venía y lo que viene y cuál es vuestra visión? Bueno, gracias Eduardo, gracias a Industriambiente por invitarnos a esta jornada. Bueno, pues lo veo con optimismo, hay que ser optimistas. Es verdad que este Real Decreto ha traído muchas cosas, el reglamento nos genera otras, pero en el ámbito de los residuos industriales ya estábamos haciendo las cosas bien. O sea, España ya daba altas tasas de recogida y reciclado en el caso de envases industriales. ¿Por qué? Porque es que las industrias ya están obligadas por las leyes, por nuestro marco normativo ambiental que tenemos desde, no me atrevo a decir cuál sería la primera, pero hace varias décadas, a que las empresas están obligadas a gestionar de manera privada sus residuos y lo estaban haciendo. Todas tienen su gestor privado, hacen su reporte. Seguro que se puede mejorar mucho. Obviamente, nos apoyaremos en este marco legislativo para mejorarlo, pero hay que distinguir respecto a la gestión municipal de comercial y en el caso de la municipal, principalmente porque no es lo mismo. Entonces, lo que no podemos es, precisamente, mirando a las empresas, perder competitividad. Y este entorno, que ya lo hacía bien, no se puede cargar de costes mayores porque haya ineficiencias en otros flujos. Eso es muy importante. Lo que debemos hacer es mantener lo que funciona, mejorar lo que se pueda. Y ahí los scraps, el papel, me atrevería a decir, que ser, además, pues, garantes de ese cumplimiento y no generar ineficiencias en esa gestión. Quiero decir que si ya funcionaba y ya funciona, no podemos meter como un eslabón más, porque lo único que vamos a hacer es generar más costes en toda la cadena. Alguno le tocará pagar más y otro le tocará llevárselo. Van a ser ineficiencias, con lo cual, por la seguridad de nuestros productores a los que representamos, los que pagan sus contribuciones y los que nos mantienen, tenemos que garantizar que ese modelo no se va a alterar. Mejorando, acompañándoles y eso sí, haciendo todo lo posible porque además impulsar a que esos 100 y pico mil que no están dentro estén, pero no les podemos cargar a los 40.000 del coste de los otros, ni siquiera de la mala gestión que uno de ellos haga depositando donde no debe un residuo. Entonces, creo que tenemos que generar herramientas de coordinación encaminados a velar porque los poseedores lo hagan bien, lo depositen, y el que no sea, quizás no podemos ir al que le vendió el envase porque este no le dijo a lo mejor dónde tenía que ponerlo, ¿no? Bueno, tenemos que valorarlo. Pero desde luego que lo que no podemos hacer es cargarnos un modelo que ya funciona y que lleva funcionando mucho tiempo y está dando garantías de ello. Con lo cual, está claro que la norma está para todos,
que se cogió posiblemente el modelo de doméstico que más se conocía, queriendo ampliar el resto de categorías, pero a lo mejor falta ese ajuste de conocer bien los sectores. Y aquí también, por hacer también una petición, ¿no? Sería adecuado para todo el sistema, para toda la organización, pues que la Administración nos acompañe en ciertos momentos pues para organizar todo esto, que esté en nuestro grupo de coordinación y que al final formemos un equipo y una cadena de valor real, como decía Carmen, desde la Administración hasta el gestor de residuos que lo va a gestionar. Pero o vamos todos de la mano y a una, o esto solo va a generar incompetencia, más costes para las industrias e ineficiencias. Y alguno en todo esto ganará, pero muchos van a perder y perderá nuestro bolsillo al final de todo. Entonces, bueno. Pues gracias. No va a haber debate, ¿eh? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Puedo intervenir una cosita de lo que ha dicho Venga, Pilar? os habéis despertado, vamos. Venga, ya. No, es que lo suscribo perfectamente. Además, voy a poner un ejemplo que es muy gráfico y es el coste que tiene la gestión de los materiales plásticos en el contenedor de ligeros frente al sector industrial, donde los plásticos se separan mucho mejor, están mejor gestionados, incluso hay un valor positivo. O sea, hay unas diferencias manifiestas en cada una de las categorías. Entonces, es muy buen ejemplo el que has traído, Pilar. Gracias, Joan. No, es más complejo el hecho de decir, claro, hay una normativa que tiene que ser para todos y que todo el mundo esté iguales, pero se implanta en realidades ya preexistentes, ¿no? Que sea preexistente no justifica que todo vale, o sea, es decir, que entiendo O que se hiciera mal. que tiene que, claro, ni que se hiciera mal ni que todo vale, sino que requiere un ajuste necesario, ¿no? Pero a mí me parece importante también que tengáis la capacidad de ayudarles a estos sectores que ya estaban haciendo algo, no solo ayudarles a adaptarles, sino a ponerlos en valor, o sea, a ponerlos en la punta de lanza, a protagonizarles. Claro. O sea, a veces los protagonistas no debéis ser vosotros, sino esos productores, no lo sé, lo entiendo. O sea, sí, o gestores que están haciendo. Sí, porque creo que también necesitamos esos puntos de lanza para realmente atraer a lo otro, ¿no? Yo sé que ahora solo les estamos cargando. Y que vean que es fácil hacerlo, porque también las empresas, nos pasa a todos, dicen, lo que decía Eduardo, a mí eso no me toca, eso no va conmigo. Entonces, siempre nos toca esa fase de bueno... Fíjate, asumo, Pilar, y ahora te doy un momento la palabra, que fácil no va a ser. Es que son los primeros, tienen que hacer el ajuste, y por eso creo que hay que a veces decirles, o sea, ponerles en valor, es que vas a ser líderes, o sea, para motivar también. Sé que es un aspecto un poco de comunicación, de sociología y psicología positiva, pero es que los necesitáis como punta de lanza y es que fácil no va a ser, porque el ser el primero es quien lo monta, pero sí el animarles, el protagonizarles y luego pues ayudar a... Y se tiene que ver representado con lo que hacemos. Quiero decir, claro, que si permitimos que todo vale y que en la tarifa va a entrar lo que no toca, pues mal favor estamos haciéndoles a todos. Laura, brevemente, que si no, ya el esquema se... Sí, perdóname, solamente decir que efectivamente en la ley de residuos hace muchísimo tiempo, se hace todo bien, pero el hecho de que los SCAS hemos pedido esa justificación de la correcta gestión del residuo, esa trazabilidad y demás, que no se estaba inspeccionando por parte de la Administración en muchos casos, ha hecho que se hayan removido los papeles, hayan aflorado, que también el poseedor final se haya empoderado y haya sabido qué documentación tenía que solicitar en tiempo y forma y se haya realizado y se haya trazado más correctamente la gestión de residuos, que ya estaba la obligación y se estaba haciendo correctamente. Pero yo creo que en tema de documentación, que yo creo que es el por qué nos han metido todo esto, ¿no? La información, la de tal, esta legislación ha favorecido que aflorezca esa información y se ponga correctamente para que luego podamos reportar los envases y gracias a eso han reportado otros residuos. Es que no eran conscientes que eran responsables de la gestión. Claro, eso que es. Si su residuo aparece donde no debe, el gestor tendrá Pero ha valido para ellos poner en también. orden esta documentación. ¿No te ha pasado a ti? Con toda la documentación que pedimos para justificar, hemos ordenado cosas que antes no estaban ordenadas. El poseedor final no sabía ni qué tenía que tener, no las tenía guardadas. Obligación de los documentos de identificación son 5 años. Entonces, se atenían a inspecciones medioambientales y a sanciones en parte de residuos que gracias a esta parte han aflorado. Estoy completamente de acuerdo con Laura porque muchas veces no tenían un DI adecuado. Y luego los scraps, dentro del conocimiento que tenemos, y no te rompemos más el esquema, tenemos que ser muy exquisitos en cómo pedimos esa información, que esté correcto el DI. Si el scrap es el que está organizando, tenemos que ser el operador del traslado, es decir, debemos ser muy exquisitos en el cumplimiento de nuestra normativa para aplicárnoslo correctamente. No podemos hacer de inicio que vaya de cualquier manera. Eso es.
Voy a... Yo no sé si resistirme a decir algo. Un segundín, porque voy con Eduardo. Va a cantar el búho, Con va a cantar el Eduardo. búho. No, queda un rato, queda un rato, El ¿eh? búho. Apaga el búho. Que aparte de... Sí, yo veo sobrevolar al búho. Pon un águila. Eduardo, aparte de la experiencia, que por mucho que... Otra vez que vamos con ella. Un tocayo mío. No, pero yo creo que me gustaría que opinaras sobre esto y cómo operar, ¿no? 20 scraps dentro de estos envases comerciales e industriales, no solo porque lleváis mucho tiempo haciéndolo en determinados sectores, sino también me parece muy interesante vuestra experiencia en Baleares, porque además lo bueno que tienen las islas, los entornos insulares, que son buenos laboratorios, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que de ahí se sacan lecciones también aprendidas que a lo mejor, pues, creo que lo podrías también expresar o sacar. No lo sé, ya que me hablas de Baleares, que yo no pensaba hablar de Baleares, pero yo sí le pediría a la Administración que compare los datos de la gestión de residuos en Baleares de envases en 2025 frente a la gestión de envases en Baleares en 2024, donde solo estaba Agencia como scrap. Y estoy hablando de envases comerciales e industriales, no estoy hablando de domésticos. ¿Vale? O sea, que comparen, o sea, que saquen esos dos informes, que hagan el sumatorio de todo lo que hemos dicho nosotros, que identifiquen número de toneladas, gestión final, número de municipios atendidos, número de poseedores, y que salga ahí, y que se comparen los dos datos para ver los diferentes modelos, ¿no? Entonces, quiero decir, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, estoy diciendo, bueno, que en este momento, hasta que nos coordinemos, la competencia, yo estoy seguro, y pongo la mano en el fuego, que el informe que va a tener el Gobierno balear va a ser infinitamente peor en 2025 que el que tuvo en 2024. Eso va de suyo y va de... Ay, no estoy de acuerdo, pero venga, va. Bueno, yo solo digo que lo comparen. Sí. ¿Eh? Es que lo comparen y lo vemos. O sea, quiero decir, luego me dirás, burro, pues burro, pues ya está. Oye, estamos emplazados a hacer otra sesión para ver los resultados estos. Sí, bueno. Quiero decir No te interrumpo. Podemos nombrar un árbitro tal y darle... Un concurso. Y que comparen. Pero bueno, dicho eso, entonces, hablas de competencia, somos 20. ¿no? ¿Qué te voy a decir? La competencia obviamente es buena, ¿no? En un mercado la competencia es buena. Y entonces, quiero decir, seguro que si tú le preguntas al teórico, pues la competencia es buena es un motor de mejora, de especialización, innovación, va de suyo, o sea, nadie duda de eso. Pero hay un pero. ¿Vale? Entonces, quiero decir, si somos honestos con nosotros, no todos los modelos son iguales. No todos los... Y voy a comentar algo que hice en el mismo foro que tuvimos aquí hace un año, lo mismo que hace un año había 100.000 empresas que no estaban adheridas y siguen en el RPP y siguen sin estar. También dijimos, por poner un ejemplo, ¿no? Que en los diferentes modelos tenemos una manera de financiar el sistema que es distinta. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final tú financias para cumplir con una serie de obligaciones, ¿vale? Y al final yo considero que esto no es un detalle menor, ¿vale? Entonces, quiero decir, yo entiendo que la competencia en la que estamos hablando, sí señor, se debe basar en quién gestiona mejor, más eficiencia, mayor trazabilidad, ¿vale? Dar valor a las empresas, porque al final se trata de que demos valor. Y además tienen que estar en unos principios básicos que son equidad y sostenibilidad. Y equidad, cuando dices equidad es que aceptas la diversidad, o sea, es decir, pero tiene que ser equilibrio, tiene que ser justo, ¿vale? O sea, tiene que ser igualitario, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Claro, que si tienes modelos que hacen una interpretación y entonces dejan de, en función de ese sistema de tarificación, deja de financiar por su modo de gestión ciertos flujos de residuos o dejan fuera ciertas obligaciones, claro, estamos en un terreno de juego cumpliendo diferentes obligaciones. Entonces, claro, cuando tú sales ahí a competir ante esos 40.000 tíos o 100.000 tíos, te va a decir un tío, joder, ¿usted qué me cuenta? Si yo cumplo con la RAP pagando 10 veces menos que lo que le pago a este señor.
Entonces, ahí volveremos. O sea, ahí es un papel fundamental de la administración, Totalmente. y que lo veremos ahora con los cumpliendo los objetivos, de definir cuáles son las reglas de juego. Porque es que no todo vale. Entonces, claro, son 20 interpretaciones. Es el primer año, pero Hay que definir la no es- calidad del servicio, ¿no? bueno, es Yo creo que entramos es en un- cumplir en un con las punto reglas de de- juego, no es ya calidad de servicio. Porque si digo, esto no, puedo darte un servicio fenómeno. No, pero bueno, establecer cuál es el estándar mínimo, ¿no? ¿Cuáles son las En, reglas de en juego? un punto muy interesante, Eduardo. Es decir, estamos en el momento en el que estamos presentando nuestras primeras memorias de actividades y, por supuesto, hay una serie de objetivos que todos tenemos muy rápido, pero sin embargo llevamos casi todo el debate hablando de la igualdad de reglas, de que seamos transparentes, de que la administración esté supervisando, es decir, nos estamos fijando mucho en el cómo. Entonces creo que lo principal en la primera etapa, y por supuesto hay que abordar esa serie de objetivos, es que la administración, el control, la transparencia, la competencia, seamos capaces de analizar el cómo lo estamos haciendo cada uno. Esta es la parte más fundamental, porque si no, bajo nuestro criterio, naceremos con una responsabilidad tan ampliada del productor fallida. El cómo es muy importante en estos primeros momentos, en verificar cómo se está haciendo. Y Cómo que se sea está un como ejecutando. único, no 17 comos. Correcto. Por eso tiene que haber un organismo supervisor y una coordinación y una transparencia para que saber sea cada uno a lo que nivel- estamos haciendo. Que sea a nivel nacional, Bueno, pues que en no sea por ese- comunidad En ese cómo autónoma. vamos a pasar al siguiente bloque de tema, que es sobre la trazabilidad, y vuelvo contigo, Pilar, ¿no? Porque al final es uno de los aspectos relevantes en ese cómo hacerlo, y además de mucha interacción con los productores, ¿no? Y realmente quién debe asumir esa responsabilidad y de reportar esa trazabilidad, porque al final, bueno, apoyándome yo en las memorias, donde tiene que estar reflejada esa trazabilidad, bueno, pues ¿cómo lo ves, no? Bueno, pues sobre el papel es fácil, obviamente, y luego está la complejidad que estamos diciendo que estamos viviendo todos. Creo que, como bien decía también Laura, gracias a este Real Decreto, al papel de los poseedores, ellos ya son conscientes de que tienen que garantizar la correcta gestión hasta destino final. Hasta ahora se quedaban en ese primer eslabón, ese gestor intermedio que les daba un servicio estupendo, se lleva todo y ya me desentiendo. Pero ahora ellos son conscientes de que les obligan, tienen responsabilidad de asegurar el correcto tratamiento hasta el final. Y eso es importante también que todos lo hagamos igual, en el sentido de mantener esa competencia. No puede ser que uno se quede en el primer eslabón, otro en el tercero y estimamos el final, por decir algo, ¿no? Entonces, de nuevo, es necesario pues que también nos digan: perfecto, es así, para todos tenéis que hacerlo de esta manera, tenéis que llegar hasta aquí. Y ahí es muy importante pues el papel del poseedor, porque es el que está obligado, y los gestores en facilitar esa información, en que no aprovechen para hacer cierto negocio con esa información, con esos certificados que, como saben que después se les escapa ver una financiación, pues ya está viendo, hay una burbuja, ¿no?, de esa información que puede trastocar ese reporte y bueno, y puede tener consecuencias también, obviamente, que se queden toneladas, que se quede parte de esa buena gestión hecha sin reportar o sin contar porque haya habido un tema económico de por medio que no le haya salido cuenta al poseedor el declararlo. Esto puede ser. O que el poseedor no sea consciente que su gestor lo está declarando por él. Bueno, hay muchas casuísticas que pueden afectar a que la correcta trazabilidad no llegue. Pero la normativa es clara. El poseedor debe conocer y debe garantizar la gestión final. Y son ellos los que tienen que apoyarse en los gestores, de nuevo, en toda la cadena de valor de la gestión del residuo para conseguirlo. Y creo que es en ellos en los que hay que focalizar. Está muy bien, porque además estáis viendo, ¿no?, primeras repercusiones y lógicamente algunas
no eran previsibles o no en su magnitud y es bueno ir también poniéndolas encima de la mesa para analizarlo. Y perdón, conociendo los entornos, que es muy diferente el ámbito doméstico Claro. al comercial industrial. Quiero decir, que no podemos estar duplicando una información que ya tiene la propia administración controlando a los gestores en muchos casos. Es decir, cuidado con estas cosas, aquí que sería bueno, entran las claro. ineficiencias. Y aquí sería buena esa sinergia con la Administración, que muchos ya están reportando por distintos métodos. Oye, de alguna manera que esa información no Coordinemos. tenga que reportarlo. Es que nos dicen los poseedores, pero a ti también te tengo que contar esto. Si esto ya se lo he contado yo a la Administración, ya, pues también, no tienes que decir. Sí, eso hay que explicarlo. Carmen, ¿cómo lo veis vosotros? Que además tenéis esta dualidad, Sí. ¿no? Entre lo doméstico y lo No, comercial, y comercial que y lo también lo industrial. podéis Sí, 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 sí. vislumbrar, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha expresado Pilar. Mayoritariamente es un ámbito en el que se estaban haciendo bien la gestión, no había un problema. Es verdad que había un poco esto de la dificultad de recabar la información de forma agregada, integrada, tal, sobre todo para que el Ministerio, ¿no? O para que desde el Gobierno se pudieran hacer ¿no? esas evaluaciones y esos reportes a Europa, ¿no? A la Comisión Europea. Y entonces ahí, bueno, pues nos vemos en esta tesitura. Hay un tema importante también aquí, es ¿no? esta trazabilidad va a requerir también soluciones creativas y apostar mucho por la digitalización y bueno, por una serie de herramientas que faciliten todo esto. Yo creo que ahí, bueno, no lo sé, a lo mejor de momento yo creo que los scrap estamos trabajando bueno, un poco de manera ¿no? Compartimentada, cada uno como lo vemos. Quizá a futuro tengamos que trabajar con una única plataforma o una solución, no lo sé, ya lo veremos, ¿no? Eso tiene que evolucionar. Pero también Pilar ha dicho una cosa muy importante. Aunque todo esto de conseguir acreditar dónde se ha generado el residuo, que ese residuo ha sido bien recogido, que ha sido llevado a una planta de tratamiento y todo esto trazando con los ¿no? gestores intermedios que pueda haber, hombre, pues requiere un esfuercillo y un trabajo y una carga, ¿no? Bueno, esfuercillo no lo quiero minimizar, quiero decir que sí que requiere, que puede tener un coste. Tiene un coste. Pero lo que no puede ser es que sea un coste de subasta, ¿no? Eso o sea, es. de yo lanzo aquí y entonces, ¿no? Con el mazo a ver quién da más. ¿Y qué nos pasa a los scrap? Pues que claro, que dices, o sea, estás como vendido, porque a la que algún scrap ya está dando X más Y, o X elevado a Y, Ineficiencias. entonces, claro, es que ya estamos locos. Todos los kilos se los lleva este que da más, ¿no? Y los demás se quedan ahí un poco como diciendo, pero si mis kilos están ahí, o sea, si es que mis productores han puesto en el mercado esos materiales y están ahí. Lo que pasa que, claro, hay que buscar, ¿no? una eficiencia en la gestión y una eficiencia económica. No puede ser... ¿no? El salvaje oeste, esto, no sé. O sea, quiero decir que eso hay que ordenarlo. Bueno, Joan, yo puedo, un segundo. por veterano, puedo Sí, meterlo. ahora te dejo después de Joan. Ahora no vale. Lo de Vamos ser a seguir mayor- con datos, Vale, vamos a vale. seguir con la trazabilidad, pero a Joan le quiero meter otro salto más, que es la calidad del dato, porque estamos hablando de la trazabilidad y de lo que tal, pero hay otra cuestión importante, que no solo es el dato, sino la calidad del dato. Y hay algo que también, que si puedes ilustrarnos, yo estoy muchas veces preocupado porque el dato es para el cumplimiento administrativo y eso es necesario y básico, pero oye, los datos nos van a servir para tomar decisiones, lo estamos contabilizando bien, porque tengo miedo de que el SIR sea un vertedero de datos y que no se utilicen. Y ahí, ya que habéis hecho las primeras memorias y tal, nos van a servir entre todos. A ver, volviendo a la pregunta, la trazabilidad y la calidad del dato va intrínsecamente unido, ¿vale? A la hora de Totalmente. plantearte los proyectos y el apoyo en lo que es la digitalización, ¿no? Que en nuestro caso, pues, bueno, sabido, todos estamos desarrollando muchas aplicaciones, bien sean propias, bien sean mediante los proveedores, etcétera. Todo va hacia una trazabilidad, hacia una acreditación. Entonces, esa parte de trazabilidad del dato es muy, muy importante y sobre todo esa calidad del dato. Pero es que esto está intrínsecamente relacionado con el modelo. Es decir,
en el momento en el que yo sí estoy gestionando de esta manera este documento y tengo una serie de documentación que se me acredita de una manera, tengo el reporte, sé dónde están declarando exactamente, o por lo menos les estoy pidiendo una información de dónde se está concentrando mis residuos, sé dónde puedo atender, ¿vale? Es decir, no creamos que es que un residuo acaba en cualquier manera. Tú sabes los sectores que trabajas, sabes dónde te están diciendo, sabes dónde estás localizando, estás empezando a bajar el foco. Y eso siendo nosotros un scrap bastante difícil en ese aspecto por la cantidad de sectores que tenemos dentro, pero sí lo estamos analizando. Entonces, cuando bajas al tratamiento del dato, el dato al final tiene que servir para algo. Es decir, va más allá. Cuando estás pidiendo luego en ese certificado y ves cómo trazas esos DIs a si ese residuo se ha gestionado en la propia comunidad autónoma, ha terminado en una tercera país o ha terminado en otro país, qué materiales han terminado, ahí es donde ves la calidad de dato de arrastre y sobre todo tu sistema de inteligencia de gestión de ese dato a nivel interno. Y eso va a tener una evolución. Es decir, como en todo, estamos compitiendo también en esto, en aplicar estas inteligencias y demás. Y ahí se basa mucho de lo que es nuestro futuro, nuestra propuesta de valor a nivel de eficiencia. Va a impactar directamente sobre lo que hacemos en la RAP. Entonces, esa calidad del dato, ahora en este primer momento, perdonad que hable de mí mismo, que vosotros habéis hablado muy bien en general de todo lo que era Scrap, ¿vale? Pero como es un tema de experiencia, de calidad del dato que hemos sufrido, os pongo un ejemplo, ¿no? Teníamos una base de datos muy grande, muy robusta. Sin embargo, hemos visto que necesitamos hasta diseñar una estructura o una arquitectura para la gestión de ese dato a la hora del reporte y que sea de una manera más efectiva, porque al final lo que tiene valor no es la memoria que vamos a presentar a la Administración. Lo que tiene valor es que vayamos viendo en el tiempo cómo se incorporan esos materiales reciclados dentro de los envases. Lo que tiene valor es como veamos que las empresas están planteando incorporar esos sistemas de reutilización. Que trazamos, cuidado, de una manera eficiente, no se nos pueden duplicar, porque en el caso de nuestro sector industrial el envase viaja mucho y está bien que sea así, porque así hay un servicio capilar a ese productor del residuo, es que es correcto como está organizado. Pues en la manera en que entremos certificando esa valorización de ese material obtenido. Y a partir de ahí, con esa calidad del dato, nosotros ya lo estamos viendo, es que se pueden hacer virguerías, auténticas virguerías para de verdad poner en valor esto, los materiales reciclados, reducción de huella, ir hacia una gestión de proximidad, por supuesto en competencia y que todo el mundo sea competente, pero es a donde tenemos que ir, es a lo que nos tiene que llevar más allá. Y está directamente relacionado con la gestión del dato para poder medir, para poder tomar decisiones y esa calidad del dato. Pues muchas gracias, Joan. Eduardo, ¿qué querías comentar? Sí, no, es un poco por todo lo que se está diciendo aquí. Quiero decir, tú tienes el productor aquí, tienes, digamos, el poseedor y el gestor, o si quieres, productor, gestor y poseedor. Entonces, ya existía, la ley de residuos decía muy claro cuáles eran las obligaciones de los gestores y de los poseedores. O sea, el poseedor no podía echar, o sea, tenía unas obligaciones y están muy tasadas y siguen estando tasadas. Bueno, es que resulta que la RAP, aunque toca cosas a los gestores y a los poseedores, básicamente legisla para los productores, para los que ponen los envases. Entonces, muy bien, entonces, ¿cómo gestionan los envases? ¿O qué tiene que hacer un poseedor? Joder, pues un poseedor tendrá que cumplir con la ley de residuos. Y eso es fundamental. Y la RAP será la que tiene que cumplir. ¿Y quién dice que tiene que cumplir con la gestión de los envases que pone el mercado? Pues es el productor. Y la ley lo dice muy claro. Entonces, hablamos mucho del poseedor, que está muy bien, y yo entiendo, nosotros tenemos acuerdos con poseedores también, o sea que, y tenemos acuerdos con gestores. Pero, joder, es que el artículo te dice que el acuerdo con poseedores en el 36.6 y el 42.5 para comerciales industriales te dice que podrán celebrar acuerdos. Y el podrán celebrar acuerdos, los scraps podrán celebrar acuerdos, estos señores es una redacción potestativa y opcional. Y en derecho administrativo, que yo sepa, quiere decir, es una facultad, no es una obligación. En cambio, dice que los productores, que son los que pueden hacerlo a título individual o a través de un sistema colectivo con un scrap, tendrán que firmar o celebrarán acuerdos, dice exactamente. Celebrarán acuerdos
con los gestores. Cuando Entonces, el scrap yo- gestione la gestión del residuo, cuando el Claro. scrap sea el operador, si el scrap no es el operador de esa hace gestión falta- del bueno, residuo, Eso es. Va, no, bien, el bien. scrap no Yo- tiene base legal para firmar con no el hace gestor. falta hacer concursos, Tiene aquí que, nadie hace concursos. Y pero- habrá un concurso, una Claro, concurrencia. Claro, tiene que haber como concurrencia, operador de oferta. traslado, no puedo actuar Esa como es una operador diferencia de modelos que tengo que actuar tenemos. como operador de traslado, Vale, ¿no? Porque yo- estoy organizando esa Vale, gestión. yo simplemente dije que el artículo Estamos de acuerdo. 21.1d, artículo Con el- Estamos de acuerdo. 21.1d, con el gestor, ¿no? dice que los scraps celebrarán acuerdos con los gestores. Entonces, Cuando el en lo- scrap sea el en operador los- de la gestión. Claro, bien, pues correcto. eso ya sean los acuerdos que tenga el scrap Que no, que con no. el gestor para asumir él como poseedor la titularidad del residuo, que lo puede coger y de la instalación o del poseedor donde... Porque no te olvides que el poseedor tiene un contrato con el gestor. O sea que, quiero decir, Sí, pero yo tiene lo que veo que haber digo... un procedimiento de publicidad, libre pero concurrencia, no un vamos a concurso. entrar en un debate. Pero Bueno, si quieres... Bueno, vamos a debatir. No, pero Hemos venido a debatir. déjame acabar. Sí, dejarle acabar, por favor, y vamos a luego pasar a otro añades lo que tengas que añadir. bloque. Entonces, yo desde mi punto de vista dices, o sea, teniendo esa ley de residuos, digo, joder, yo haría lo mismo que hemos hecho con las empresas adheridas. Dice, joder, la administración crea un registro de residuos donde todos los gestores y, si quieres, todos los poseedores, aquellos que estén obligados, porque no todos están obligados, tengan la obligación de declarar a ese registro. Y además le dices qué tipo de documentación tiene que subir. ¿Vale? Y tú tienes, porque claro, nosotros gestionamos un poco a ciegas, es decir, porque Eduardo, nosotros por no favor, sabemos... Vete acabando, por fin. Acabo ya. Por favor, perdona que os haya cortado y ahí creo que esto muestra un poco que hay distintos modelos. También la ley te faculta un poco el elegir y entiendo bueno que hay zonas de controversias porque hay flujos distintos, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo interesante. Me gustaría seguir con otra parte que antes hemos mencionado, que es los sistemas de devolución y retorno, que es una de las también de las novedades, ¿no? De alguna forma. Y pues por un lado, Carmen, quiero empezar contigo porque bueno, sois uno de los que habéis optado al SDR municipales, en residuos municipales, ¿no? Y es uno de los grandes cambios que se ponen en marcha y igual que les hacía la parte pública opinión sobre, bueno, en qué, aunque fuera algo privado, pero en qué les preocupaba, ¿no? Pues cómo lo ves tú y cómo consideras que sería compatible con los sistemas que hay, ¿no? Queremos ver tu visión. Bien, nosotros sí hemos solicitado autorización para los sistemas de depósito de envases de bebidas hasta 3 litros, determinadas categorías de sectores de bebidas y distintos materiales. La legislación española contempla PET, latas o plástico latas y cartón bebidas. Nosotros hemos hecho un planteamiento en nuestro expediente que se ajusta plenamente a lo que dice el Real Decreto del año 22, o sea, el decreto vigente, pero es verdad que somos conscientes de que convendría tener una legislación que desarrollara un poco más al menos lo troncal, ¿no? ¿no? Las definiciones que necesitamos para, estando varios operadores en el mercado, tiene que haber aspectos que estén regulados de manera común, con independencia de que luego tengamos la posibilidad de competir, pues sobre todo en la operativa y en la logística, que es donde está el grueso de los costes de este modelo. Antes decía que el reglamento implicaba un cambio de modelo. El sistema de depósito ya es un cambio de modelo total. O sea, esto ya es un enorme reto que tenemos por delante en este mercado tan complejo como es el mercado español, porque no tenemos como las poblaciones muy dispersas, en algunos sitios muy concentradas, en otros sitios pues más vacías. No me gusta lo de la España vaciada, ¿no? Pero, últimamente estoy escuchando mucho lo de la España de oportunidades, eso la verdad que me gusta más porque es como ser optimista. Pero nuevamente, o sea, estamos ante un reto muy importante que en España va a suponer pues muchísimos recursos y muchísimos desarrollos, infraestructuras nuevas y nuevamente requiere la coordinación de todos los actores, nuevamente. O sea, es que aquí
nos jugamos mucho, porque si en el ámbito de los scrap estamos manejando unos niveles de coste X, es que en el sistema de depósitos los niveles de coste son, a lo mejor estamos hablando de 4X o 5X, es que es un volumen enorme económico, entonces hay que hacerlo muy bien y hay que diseñarlo muy bien y tenemos que trabajar juntos nuevamente, administraciones y sectores para hacerlo. Nosotros aquí sí que también pensamos que la competencia puede ayudar porque precisamente como los retos son muy grandes, pues yo creo que al final muchas neuronas sumando, ¿no? Muchos planteamientos, muchos modelos, podemos trabajar muchísimo mejor en definir ese modelo que necesitamos. Y luego una cosa muy importante también para las empresas y para las administraciones, si tenemos un único scrap, estoy un poco como un poco atado, ¿no? Es decir, cómo evoluciona ese scrap, las decisiones que se tomen, lo que haga. Y entonces este modelo es tan complejo que requiere de flexibilidad y requiere de que las empresas puedan elegir si esto no me lo soluciona pues busco otro que me lo solucione. Y de cara a las administraciones aquí nuevamente tienen un papel muy importante, porque claro, son los que están cerca del ciudadano. Entonces, al ciudadano hay que ponérselo fácil. Hay que ponérselo fácil para el depósito y hay que ponérselo muy fácil para que no terminen todos o un porcentaje muy alto de los envases de depósito en los contenedores, porque eso absolutamente no interesa a nadie. Te iba a preguntar por ello, en el sentido de que, claro, hay posiciones que tienen miedo de esa competencia en domésticos, ¿no? O sea, en ese de réplica domésticos, y puede dar lugar a mayor confusión ya a un consumidor tensionado en el tema de residuos, por decirlo de una manera, ¿no? Que se le exige ya bastante. Entonces, claro, exigiría ponerse de acuerdo en el marcaje, en determinados aspectos para ponérselo fácil. Es que tiene que estar perfectamente regulado. O sea, tiene que haber un único importe de depósito para todos los... O sea, tiene que haber reglas universales del mercado conjunto. O sea, no puede ser que cada scrap haga su solución con su depósito, con su logo distinto de sistema de... Eso es un caos, eso absolutamente no funciona. Al ciudadano hay que ponérselo fácil. Entonces, todas estas cosas esenciales que tienen que ser o sí comunes a todos los scrap tienen que estar perfectamente reguladas. Y luego, muy importante, cuando hay varios operadores o varios scrap en el mercado, es que tiene que haber una entidad coordinadora, tiene que haber una entidad supra-scrap que se ocupe de supervisar que las cosas se están cumpliendo, que tienen que haber unos reglamentos y unas reglas del juego, que tiene que haber una trazabilidad de los datos, ¿no? para que al final todo se pueda integrar de los distintos scrap y que se pueda dar respuesta a lo que realmente persigue este modelo. Muy bien, gracias, Carmen. Voy a ir ahora con Joan y con Laura en el sentido en industriales y comerciales. También hay otra posibilidad de SR distinto y que no tiene que ver, pero creo que es muy interesante, que de hecho, de alguna manera, ya había muchas empresas que lo ejercían. Volvemos al mismo caso, ¿no? de cuestiones tradicionales, y cómo ambos dos pues veis esto aplicado, ¿no? Y cómo lo estáis también afrontando. Empezamos con Joan, luego digo Laura. Sí, Como quieras, Laura. Sí. Bien. Es cierto que nuestro SDR es un poquito, digamos, más sostenible en el sector industrial, porque busca reutilizar, ¿no? Esperemos que el SDR también en domésticos se plantee en algún momento la introducción de envases reutilizables, ¿no? Que de eso va un poco esto también. Lo primero, y creo que esto sí que fue disruptivo en el reglamento europeo, nosotros este duelo ya lo pasamos en el 2022-2023, es que al envase reutilizable hay que considerarlo envase. Además es muy claro en esta definición de que estos envases no se consideran un residuo. Esto ha supuesto un choque con la práctica habitual que se estaba haciendo sobre la gestión de aquellos envases que estaban fuera de circuitos, etcétera. A la vez, cumplir con los objetivos a los que nos va a llevar el reglamento europeo, en el caso, por ejemplo, de envases de transporte o reutilización, en el sector industrial entendemos que es muy difícil de alcanzarlo si no se complementan estos circuitos que ya estaban haciendo muchas empresas, que ha sido el primer camino, ¿no? Estos circuitos cerrados, donde la empresa mantenía la producción, pues los hemos asesorado, estamos asesorándolos, estructurándoles los stocks. Cuidado, ahora el 12 en febrero pues viene el cálculo para la rotación de los envases. Las empresas estaban reutilizando, pero no sabían ni medir sus rotaciones. Y oye, ¿y cómo hacemos? Una simple ecuación y demás. Pues bueno, ahí también hemos estado nosotros y
estamos colaborando con ellos. Es decir, que hay más cosas más allá del 12 de agosto, ¿no? En febrero de 2027 nos viene todo lo que es la decisión de cuántas rotaciones mínimas tiene que tener un envase en un circuito. Imagina al nivel al que vamos a llegar de control y de trazabilidad. Entonces nosotros lo enfrentamos eso, por una parte, y así le cedo a Laura también, una parte los SDR cerrados, donde trabajamos mucho con la empresa que ya está operando y que se plantee y que lo introduzca, y por otra, pues estamos en ese choque cultural con la gestión, y que es curioso, porque cuando lo vemos en otros países europeos, que lo hemos visto en Noruega, en Suecia y demás, no se plantean que una empresa pudiese entregar un envase reutilizable, que ellos ya lo estaban tratando como un envase reutilizable sin residuos. Pues aquí tenemos que trabajar en esa cultura de que la empresa, cuando está dejando ese envase, está dejando un envase realmente, no con un palmo de residuo o lo que sea. Y hay que entrar en esa parte de la cultura, en la nueva gestión de la sostenibilidad. Vamos en ese camino. Si dejamos de hacer exactamente igual, pues al final tenemos, pues eso, pues es que he sido gestor muchos años. No podemos estar trabajando con 15-01-10, con envases vacíos y que vayan con un 5% de residuos. Y eso, los que hemos estado en gestión de residuo industrial, lo hemos visto durante miles de años, y son dinámicas y aportaciones, y termina en un gestor y está muy bien, y luego se gestiona correctamente y todo lo que queremos. Pero no estamos educando a la empresa que tiene que entregar ese envase o cuando se hacía como residuo, ¿no? Que ahora pasa a ser un envase. Muchas gracias, Joan. Laura. Por complementar un poco y decir algo diferente, creo que otro de los apartados muy importantes que hace el PPWR diferente al REDER es en el tema de reutilización. El tema de reutilización, creo que los scraps nos habían empoderado, que fenomenal, que todos los sistemas de reutilización tenían que estar por debajo nuestra, entonces lo hemos intentado hacer lo mejor posible y creo que se ha hecho súper bien los sistemas individuales. Sistemas individuales hemos ayudado a las empresas a organizarse, a saber cómo hacer a rotaciones, a declaraciones y demás, y eso está fenomenal. Nosotros tenemos 200 y pico sistemas que los hemos organizado, ¿vale? Pero sí que efectivamente estos sistemas abiertos de toda la vida, de palés, de GRGs, independientemente del concepto de residuo, nos dábamos cuenta que no encajaban bajo el paraguas de un scrap. Es decir, ¿cómo iba yo a generar en algo que es universal y abierto un cierre porque es de mi scrap, de tu scrap, de no sé qué? Entonces yo creo que esta vuelta de tuerca que hacen los anexos y las excepciones que hacen a los sistemas abiertos sin operador, las excepciones que hacen a los sistemas abiertos ya preexistentes que no tienen la obligación del depósito, porque el depósito fue una gran historia, ha hecho que creo que va a ser más fácil. ¿Vale? Creo que va a ser más fácil. Vamos a ir viendo también cómo se desarrolla en el reglamento español, pero eso va a hacer que al final los sistemas de reutilización sean más universales, que los sectores se puedan unir para entre ellos ser esa parte, esa figura del operador, que si quieren que los scraps estemos ahí para asesorarles gracias a nuestro conocimiento, fenomenal, pero que ya no tengamos que ser la novia en la boda, ¿vale? Porque no deberíamos de ser la novia en la boda al scrap, ¿no? Entonces creo que deberíamos de trabajar por ahí, que eso es un reto que tenemos también en materia de coordinación de los scraps, ¿vale? Flexibilizar los sistemas colectivos, coordinar los sistemas individuales y ayudar también en todos esos proyectos piloto que estamos haciendo. Nosotros tenemos un sistema abierto en tema de palés que hay empresas que sí que quieren rentabilizar la no pérdida de ese envase que antes se perdía por ser de un solo uso y que hay un retorno económico gracias a reutilizar el envase que antes no se reutilizaba. Y en estos casos sí que hace falta de unos sistemas informáticos de control y trazabilidad, pero en los sistemas abiertos preexistentes hay que verlo, porque hay muchas dudas todavía, porque como se junta encima que los envases de transporte son los que van a tener los grandes porcentajes de reutilización, que los envases de transporte son los que van a cambiar la definición del productor de producto, hay ciertas dudas y demás. Y ya perdóname que tengo el turno de la palabra, lo voy a aprovechar, ¿vale? Porque ya sé que esto se termina, va a saltar el búho en 3 segundos. Sí, el vuelo del búho está a punto, ya le veo asomar. Es que hay una parte que se ha ido medio diciendo con todo el tema de los scraps, de que todo está cambiando, que antes era solamente un cumplimiento legal, que ahora hemos pasado a ser una palanca estratégica, etc., etc., etc. Y se ha hablado por encima de este informe que tenemos que presentar antes del sábado, ¿vale? Todos los scraps. Domingo. El mío ya está. Ah, bueno, pues vale. Tú el primero, el tuyo ya está. El primero. Me he relajado. Bueno, pues genial. Pero la historia no es esa. La historia es que aquí estamos un poco también para dar pedagogía al resto, y que cuando tú te metes en un scrap no te conformes con que esto es como el residuo. Yo no me conformo con entregar el residuo gestor, sino me tengo que asegurar que el certificado de tratamiento del residuo. No te conformes con adherirte en un scrap, pagar y se acabó. Pídele cuentas. Pídeme el informe, pídeme la memoria. Diré si he llegado al 65% de tal. Es decir, ahora mismo, antes también ha dicho Elena,
o no, Ana ha sido, ¿no? Que algunos no cumplen, pero aquí a nadie se le ha quitado autorización. Comiencen a quitarlas, perdonadme, ¿sabes? Y una Porque hay cosa muy algunos que nos estamos esforzando por cumplirlo. Y una cosa muy importante, Laura, la financiación. ¿El qué? Quiero decir, aquí estamos en los primeros ejercicios, hay unas aportaciones, etcétera, Sí. es decir, están las memorias, están los informes de auditoría y bueno, y habrá que justificar cómo hemos Claro, invertido, claro, si claro. se ha procedido en el caso de aplicar el 23.4, la devolución cuando no hayas alcanzado pues una serie de objetivos y demás o hayan quedado unos remanentes. Quiero decir, hay muchas más cosas que vienen en esta nueva parte de la RAP que es importante y es sustancial. Pero bueno, Bueno, esto doy y por que se hecho que lo pregunte. estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, A sí. ver, Pues que me estás dejando un yo no poco lo doy inquieta. tan- yo no lo doy tan por he dicho hecho. que vienen todas estas Hombre, cosas que son esto lo positivas, lo estamos digo en haciendo. tono positivo. Nada, buen apunte. Voy contigo, Sandra, porque el envase de vidrio no está en principio contemplado en los sistemas de depósito y devolución, pero sí es un envase muy reutilizable, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, ¿no? Porque sois un flujo muy maduro, con un desarrollo pues, muy bueno, que dais buenos datos en ese sentido, pero estoy seguro que estáis ahí siempre pensando en, ¿no?, cómo poder reforzar el sistema, en qué estáis pensando, qué creéis que es lo que hay que seguir impulsando, porque también sois faro, ¿no?, en cómo llevar, bueno, pues todos estos desarrollos dentro del entorno de Scrap. Claro, bueno, pues hilándolo también con una cuestión que hablabas antes de la trazabilidad y de si los datos sirven para informar o también para tomar decisiones, totalmente de acuerdo y alineada con que tienen que servir para tomar decisiones. Yo creo que cuando nosotros, más allá del informe, vamos registrando como toda la información, bien sea de las empresas que nos declaran o de lo que pasa después de gestores, de que va a planta de reciclado, que luego va a la vidriera, y que eso sirve para decir si hemos cumplido objetivos o cómo vamos en la evolución, a nosotros y a los municipios, en nuestro caso, lo utilizamos para tomar decisiones para nuevos planes que haya que poner en marcha o medidas correctoras si fuera el caso. Nosotros, además, como tenemos esa particularidad de que en el 60% de los municipios las entidades locales han delegado esa gestión y entonces nosotros nos ocupamos directamente con los recogedores de hacer la gestión, ya teníamos esa información de primera mano, es decir, no teníamos que esperar a que el municipio pues a un mes, 2 meses o lo que fuera nos pasara los datos de recogida, sino que ya teníamos los datos de recogida a tiempo real, porque el vidrio se recoge en el momento que recoge el contenedor, se pesa después cuando llega al almacenamiento, después, es decir, teníamos muy bien trazada esa información, pero además hemos puesto en marcha lo que hemos llamado el portal Administraciones, en el que todos los municipios se pueden meter y de manera diaria conocer cuál es esa recogida que se está haciendo y cuáles son los datos en su municipio. Eso permite a tiempo real y mucho más ágil tomar posibles decisiones, pues qué está pasando, cómo está influyendo el Horeca, si es que tenemos Horeca o si es época estival. ¿No? Nosotros tenemos además 2 momentos de mucho consumo, el verano y la Navidad. Entonces, ¿dónde estamos trabajando nosotros mucho? En el análisis del dato para la toma de decisiones, y ahí este portal Administraciones, también usando la inteligencia artificial como no puede ser de otra manera, innovando en nuevos modelos de recogida. Hoy un poquito más de 7 de cada 10 envases se están reciclando. Hemos cumplido con ese objetivo que se marca en el 2025 del 70% de reciclado, pero es indudable que todavía hay una parte del vidrio que tenemos que seguir recuperando, porque además tenemos unos objetivos muy ambiciosos de cara al 2030. Entonces estamos desarrollando nuevos modelos de recogida en esos espacios donde nuestro, digamos, el iglú no permite, pues porque hay centros históricos donde no cabe un camión para recoger, y también trabajando mucho con los municipios porque es que necesitamos de su colaboración, necesitamos municipios ágiles que nos permitan poner planes y ponerlos ya, porque es que la feria es mañana, entonces hay que hacerlo mañana, no vale que me dé respuesta, ¿no? Ahí también es donde hablábamos nosotros de la corresponsabilidad. Y luego la versatilidad, porque es indudable que no se recoge igual y las necesidades no son las mismas en todos los municipios. Hay municipios urbanos, rurales con mucho impacto de la hostelería, el 50% de los envases de vidrio se consumen en hostelería, en la época estival que comentábamos antes. Entonces es muy importante, yo creo que lo hemos puesto todos de manifiesto, esa colaboración, ese diálogo, esa agilidad a la hora de la toma de decisiones, y es la línea a la cual estamos trabajando. Todo esto está marcado en
nuestro plan estratégico, porque nos parece que es fundamental que los asociados, que las empresas lo conozcan, por cierto, lo han validado, también la cadena de reciclaje, porque nos parece que esto no es una cosa ni de el sistema o los sistemas y sus envasadores, sino que tiene que estar metidos por los gestores, los recogedores, los recicladores, es decir, y también las administraciones. Y bueno, esa es en la senda en la que nos estamos fijando para el 2030, que, ojo, los objetivos son muy ambiciosos y tenemos que trabajar todos unidos. Pues muchas gracias, Sandra, por ofrecernos esta visión. El búho ya sobrevuela, entonces os voy a pedir en un ejercicio de casi periodismo a modo de titular y cómo veis, ¿no?, este ecosistema de scrap de aquí a 2030, que es traspaso mañana, como quien dice, y si queréis un poco más adelante. Y os pido absoluta brevedad. Carmen, empezamos contigo. Bueno, pues yo diría que es esencial que los scrap funcionemos bajo una competencia colaborativa. Tenemos que trabajar juntos también. No podemos ser elementos aislados que buscamos soluciones que no estén alineadas con las necesidades de la realidad y del mercado. Y a las administraciones que para conseguir todos estos retos que tenemos en 2030 no digan, bueno, esto que se ocupe el sector privado, que nosotros ya estamos aquí para que se involucren también y que vigilen. Laura. Yo tenía 2 frases apuntadas. La primera es que si solo gestionamos obligaciones llegaremos tarde. Y la segunda, que es un poco igual que la de Carmen, que la colaboración es muchísimo más importante que la competencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Titulares. Así por ciento de Eduardo, la tuya. Estamos de acuerdo. Yo, tú das siempre grandes titulares. Venga, sí, voy a confío ser en ti. muy breve, tengo 10 minutos. No. 10 minutos. Entonces, yo diría, resumiendo un poco lo que hemos dicho, para mí fundamental es coordinación y supervisión por parte de la Administración. Yo creo que somos 20 y cada uno, quiero decir, si cada uno interpretamos la norma, al final esto genera, asimetrías en las obligaciones que vamos a cubrir cada uno, entonces esto no puede ser. Y al final, cuando digo esto, yo me refiero a que al final necesitamos reglas comunes, criterios interpretativos que sean alineados para todos y mecanismos de control. O sea, para mí, mecanismos de control. Estamos hablando de informes de gestión, mecanismos de control. Y el que lo haga mal, pues tarjeta amarilla. Pero no vale... Sí, yo ¿Cómo creo que dando ese mensaje y suscribiendo lo que están diciendo mis compañeros, mis colegas, pues bueno, que tenemos que ser capaces, ¿no?, de llevar realmente esa sostenibilidad a una materialidad a las empresas, ¿no?, y que nosotros tenemos que coordinarnos, supervisarnos, tener unas reglas de juego, pero tenemos que ser arquitectos, tenemos que construir esta realidad. Y para ello es muy importante también esa llamada a la Administración, aunque creo que se nos han escapado, estamos haciendo un nuevo Real Decreto, oye, contad con nosotros, participemos, porque el haber avanzado ha tenido lo positivo que nos hemos ido avanzando, pero ya le estamos viendo los primeros problemillas. Entonces, jolín, dejarnos actuar, que estamos ahí a disposición. Por mucho que nos cueste coordinados y que queramos un organismo superior que nos audite un poco y, por supuesto, tener esas reglas de juego claras en todos los modelos. Muy bien. Sandra. Reglas claras que permitan ese fair play, organismo supervisor público para controlar la competencia en nuestra actividad y corresponsabilidad de las administraciones para garantizar separación en origen. Muy bien. Vamos Gracias muy por la alineados. síntesis. Pilar. Me sumo a terminamos todo contigo. y además scraps transparentes y eficientes con sus productores. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, antes ¿No ha de sonado acabar, el búho? No, porque todavía me queda 2 minutitos o minuto y medio. Y también es para pediros una cosa. Yo entiendo la dificultad de la envergadura del reto. Es enorme para todos los agentes, administración incluida. Todos sabemos que están infradotados y quizá, a lo mejor, muchas de estas propuestas no queda más remedio que incluso que las hagáis vosotros conjuntamente. O sea, que de alguna manera, y hay más scraps que luego veremos en la siguiente mesa, es que a lo mejor la administración esperamos esa interlocución y debería de ser así, pero es que los tiempos son muy exigentes para todos y a lo mejor hay a veces que en otros sectores hemos podido aunar a distintos sectores y elevar, pues cómo haría yo esas reglas, cómo haría yo esos informes o auditorías o cómo interpretamos que podría ser esto y luego, porque es más fácil trabajar sobre la base. Eso exige más tiempo, más dedicación, que tampoco sobra, y más esfuerzo y, sobre todo, generosidad.
Se van os haciendo animo a ello, pasitos, Eduardo, se van Sí, haciendo lo sé, pasitos lo sé, hacia, lo sé. hacia ese camino. Hombre, yo diría Os tengo que pinchar un poco que- y a que lleguéis. que, vamos, no es un secreto. O sea, estamos siendo proactivos, estamos acercándonos, estamos pidiendo participar, estamos haciendo propuestas. No hay reciprocidad. Pero yo creo que pedimos reciprocidad. Necesitáis un Pelín poco más más, de unión, pelín ¿eh? más. Porque ir cada uno por lo suyo es muy difícil, porque hay que comparar, hay que tal, ese esfuerzo previo de depuración en la medida que podáis. Yo no sé que os lanzo un reto enorme, mejorará. Sé que sois capaces, que sois además, ahí detrás hay personas de estas instituciones que tienen la categoría como vosotros de poder hacerlo, ¿no? Y por eso el reto es enorme y Bueno, os felicito por abordarlo, ¿eh? Decirte que estamos trabajando en Estamos un en modelo ello, de sí. gobernanza entre todos los SCLAPs Lo para sé. poder hacer comunicaciones conjuntas a la Administración y poner en común, digamos, todo lo que consideremos que es clave. Esa es la vía y os felicito por ello y animaros a ser duros. Así que nada, gracias. Vamos a la siguiente mesa que va a ser muy interesante también. Gracias. A vosotros.